Buenas tardes. Buenas tardes. Aló. 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 Bueno, buenas tardes. Damos inicio a la audiencia dentro del proceso verbal número 2015-528. Proceso de SAICO en contra de Servintec, hoy Copyright Collectors. Bien, vamos a empezar por identificar a quienes se encuentran presentes. Pues ustedes ya han expresado sus datos en audiencias anteriores, entonces basta con que digan su nombre y la calidad en la que actúan en el proceso para que quede en el audio. Enrique Vélez Román, actuó en calidad de representante legal según la sentencia 621 del 2003. Gracias, buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Rosalba Bernal, actúo en calidad de apoderada en amparo de pobreza de la demandada en la demanda inicial y demandante en la demanda de reconvención. Bueno, en la audiencia anterior se agotaron los interrogatorios de parte y quedó pendiente probatoriamente solamente la recepción del testimonio de Andrés Espinosa. Antes de continuar, buenos días. Sigan, por favor. Sigan. Antes de que continuemos a la recepción del testimonio, siempre y cuando pues desde luego se encuentre presente el testigo, el despacho procede a hacer la fijación del litigio de la siguiente manera. Vamos a, en primer lugar, a dejar constancia de quienes se han hecho presentes en la audiencia para que quede constancia en el audio. Basta con que digan su nombre y la calidad en la que actúan en el proceso porque ya están identificados sus demás datos. Buenas tardes, su señoría, señora secretaria, doctor Vélez, doctora. Héctor Manuel Esmeral Laforí, apoderado principal de SAICO. Su señoría, voy a sustituirle el poder al doctor Jorge Torres Castro, que también es conocido de autos. A continuación, se refiere. Y el doctor Freneda como sustituto. ¿Tú lo nombras a él? Facultades para sustituir también. Con las facultades para sustituir en momento determinado también al doctor Castro. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Jorge Luis Torres Castro, abogado titulado con tarjeta profesional número 61376 del Consejo Superior, cédula de ciudadanía número 73095-013, abonado telefónico número 300-660-0838. Acepto la sustitución que me viene dada. Entonces va a actuar usted como apoderado sustituto en este momento. ¿El doctor asiste, bueno, en calidad simplemente de asistente, pregunto? O... Su señoría, entonces, primero le solicito, me permita y me autorice retirarme de la audiencia, puesto que tengo otra audiencia en este momento, de allí la sustitución que le hago pues a los doctores aquí presentes, al doctor Castro con la misma facultad para sustituir y quedarían ellos dos aquí en la audiencia. Bien. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, como no se puede, digamos, sustituir a un abogado y que este a su vez sustituya a otro abogado, yo lo voy a tomar es como si usted está nombrando un primer y segundo sustituto para que actúen en la audiencia, pero lo que sí es bueno que tengan en claro es que solamente puede actuar un apoderado de la parte, no puede haber actuación simultánea de dos apoderados, ¿sí? De manera que si en algún momento el doctor se va a retirar o por alguna cosa usted simplemente manifiesta que queda el segundo sustituto, pero no pueden actuar dos apoderados al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Está claro? Y, claro que sí, se autoriza el retiro del apoderado principal. Gracias, muy amable. Sí, doctor.
Embargo, permítame la cédula un minutico para dejarlo aquí anotado para efectos de que, porque de todas maneras pues usted compareció, entonces para que quede exactamente quiénes comparecieron a la audiencia. Sí, hecha la identificación y la calidad en que la que actúa cada uno, entonces el despacho procede a hacer la fijación del litigio de la siguiente manera. Antes de que hagamos la fijación del litigio, en todo caso pregunto si está presente el testigo Andrés Espinosa Puello. Pulesio, perdón. ¿Está presente el testigo? ¿No está presente? Bueno, ahorita haremos mención a la comparecencia del testigo. Hechos los interrogatorios como se recibieron en la audiencia anterior, procede entonces en este momento a hacer la fijación del litigio de la siguiente manera. Como ustedes bien lo saben, se trata simplemente de hacer una relación de hechos que están probados y de los eventuales hechos que estén pendientes de demostración para saber si de existir tarea probatoria dentro de la presente audiencia se debe limitar a esos hechos pendientes de demostración. El despacho encuentra demostrado hasta el momento lo siguiente. En primer lugar, pues se trata de un proceso mediante el cual Saico ha demandado a Servintec con el objeto de que se hagan una serie de declaraciones que giran en torno a la inexistencia o ineficacia o, según las pretensiones subsidiarias, a que se decrete la nulidad del contrato que en su momento se celebró entre Saico y Servintec por superar la cuantía que, según se alega en la demanda, requería de autorización del Consejo Directivo de la entidad, de Saico. Visto, digamos, desde esa óptica, el tema del objeto del litigio, los hechos que están probados hasta el momento y que son relevantes para el proceso son los siguientes. En primer lugar, pues que mediante resolución 206 del 10 de agosto del año 2012, el director de la Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor, produjo una serie de decisiones relacionadas con Saico, especialmente las que se relacionan con la suspensión de los miembros del Consejo Superior de Saico. Se designó a un administrador, Andrés Espinosa Pulesio, a quien se le dieron una serie de facultades. Aparte de la suspensión, digamos, del Consejo Directivo, se le asignaron a este administrador unas funciones, como su nombre lo indica, de administración de la sociedad mientras durara dicha intervención. Está demostrado también que una vez posesionado el administrador, se celebró el contrato de fecha 13 de abril del año 2013, un contrato de prestación de servicios de operación entre quienes son hoy parte en este proceso, es decir, entre Saico y Servintec. El objeto de ese contrato, para describirlo de una manera muy abreviada, muy resumida, tenía que ver con un encargo para hacer recaudos, para recaudar dineros provenientes de los cobros por comunicación y ejecución pública, también recaudo de cartera morosa, e inclusive se contempló la posibilidad de hacer cobro jurídico y prejurídico. Como consecuencia, o como más bien como contraprestación a la realización de esa labor por parte de Servintec, se pactó el pago de unas comisiones que en cuanto al recaudo partían del 11.25% y otros porcentajes establecidos dependiendo de la labor, de si se trataba de cobro judicial, cobro prejudicial, en fin. El contrato se dio inicio, según el acta de inicio que obra en el expediente, el día 22 de abril del año 2013. Este es un hecho que también está debidamente demostrado en el proceso. Otro hecho que está debidamente demostrado es que, según los estatutos de Saico,
En el artículo 51, literal G, se consagró como una de las facultades del Consejo Directivo de SAICO, la de autorizar al gerente general para la celebración de todos los actos que excedieran una cantidad de 200 salarios mínimos. Y finalmente se logró establecer, según el interrogatorio que se hizo al representante legal demandada, pero también de la contestación de la demanda, se logra extraer que en efecto las operaciones derivadas de la ejecución de este contrato superaban en efecto los 200 salarios mínimos. Hasta el momento, en lo que tiene que ver con la demanda principal, aquí hay una demanda de reconvención también que se dirige básicamente a la declaratoria de incumplimiento por parte de la demandada original de algunas de las obligaciones nacidas de ese contrato. Si bien es cierto, inicialmente una de las pretensiones era la de condenar a SAICO al pago de los perjuicios ocasionados por ese incumplimiento, con posterioridad y debido al auto inadmisorio que se produjo respecto de esa demanda de reconvención, la parte demandante en reconvención desistió de esa pretensión, de manera que no hay respecto de la demanda de reconvención hechos pendientes de prueba. Y de una vez digo que respecto de la demanda principal, para este despacho no existen hechos todavía, no existen en este momento ya hechos pendientes de prueba, toda vez que, como se puede observar, el asunto objeto del litigio se va a concretar al análisis de si quien fungía en ese momento como administrador de SAICO podía o no, tenía facultades o no, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los estatutos, tenía facultades para celebrar ese contrato, y en caso de que no, pues cuál sería el efecto jurídico de eso, de esa conclusión a la que eventualmente se llegue. De manera que es un análisis básicamente de tipo jurídico respecto de las normas que regulan la materia, respecto de los estatutos y respecto del contrato, el texto del contrato, el clausulado del contrato, y lo que tiene que ver con la ejecución del contrato pues ya quedó debidamente dilucidado con los interrogatorios de parte, de manera que por el momento no hay hechos pendientes de prueba. Respecto de esta fijación del litigio, concedo el uso de la palabra a los separados por si quieren hacer alguna observación. Empezamos por la parte demandante. Gracias, doctor. Con relación a las pretensiones incoadas por la parte demandante SAICO, inicialmente demandante, estamos de acuerdo con lo que usted estima. ¿Sí? La fijación del litigio con relación a los otros, obviamente, establecer si hubo o no incumplimiento, pero previo a ello, obviamente, deberá determinarse si existió cosa juzgada material o no, atendiendo que ya fue debatido el mismo asunto entre las mismas partes en anterior proceso judicial. De igual, doctor, con relación a la demanda de reconvención, debemos ver desde el inicio, ahora, porque la admisión de la misma no lo ata, como ya es conocido que los errores no atan al juez para dictar sentencia judicial, al momento de dictarla, es momento propicio para que verifique si la demanda que fue presentada inicialmente e inadmitida por auto del 1 de noviembre del año 2016 y se le concedieron 5 días a la parte demandante en reconvención para remediarla, lo hizo en forma oportuna, porque según las cuentas nuestras, la demanda en mención se pasó en el término que la ley le otorgaba y en consecuencia ningún efecto legal debería tener para ser hoy por hoy ser objeto de sentencia judicial. En efecto, vemos que el auto del 1 de noviembre de 2016 se inadmite la demanda y ahí se le otorga el término de 5 días para corregirla. Cuestión, auto que fue notificado por el día 3 de noviembre del año 2016. El día 3 de noviembre lo fue jueves. Luego el término viernes 4 corre
y estado el 5 y los siguientes son días inhábiles para llegar al último día, que lo sería el día 15, y la demanda para subsanar lo fue el día 16. No se pasaría entonces, son cinco. Sí, según nuestro colega, se pasó inclusive 4 días en su presentación. Eso obviamente debe verificarse a efecto de determinar la procedencia de estudiar las pretensiones. Escuchamos a la parte demandada. Gracias, su señoría. Efectivamente, el resumen que usted ha hecho sobre los hechos de la demanda principal se ajustan a derecho. En la contestación de esa demanda, sobre el hecho 12º y 13º, se contestó que no era cierto y se sustentó. Los hechos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º exactamente se respondió que eran ciertos, y el hecho 2º, 8º, 9º, 10º, 11º se contestó también que eran parcialmente ciertos y se sustentó por qué eran parcialmente ciertos. Ahora, sobre la demanda de reconvención, me ratifico en cada uno de los hechos, su señoría. Bien, respecto de lo manifestado con la admisión de la demanda de reconvención, el despacho pues en su momento hará el análisis y se revisará el tema de la admisión y qué efectos pueda producir eso para efectos de la sentencia que se emita. Como me manifiestan que el testigo Andrés Espinosa Pulesio no se encuentra presente, el despacho prescinde de dicho testimonio, y teniendo en cuenta que ya no hay más pruebas pendientes de practicar, procedemos a declarar cerrada, clausurada la etapa probatoria en esta audiencia, y pasamos directamente a la etapa de alegatos de conclusión, para lo cual vamos a escuchar a cada uno de los apoderados para que formulen sus alegatos por un término máximo de 20 minutos, empezando por la parte demandante. Tiene el uso de la palabra, doctor. Gracias, señor juez. De entrada, señor juez, y con apoyo en lo normado en el artículo 107, numeral 3º, y con la aplicación del artículo 372, numeral 9º, le solicitamos que para efectos de responder a estos alegatos o de presentarlos, nos otorgue un término adicional de 10 minutos, que obviamente lo serán de igual para la parte demandada y demandante en reconvención. Tiene entonces 30 minutos, pues desde luego en igualdad de condiciones. Continúe. Gracias. Como ya observamos, y fijó usted los litigios dentro del marco en que fueron presentados, había que entender primero que SAICO es una sociedad creada, disculpe un segundo, es una sociedad de naturaleza privada, de carácter asociativo, de carácter civil, de gestión colectiva de derechos de autor y sin ánimo de lucro. Esta sociedad, conforme a la Ley 23 de 1982 y la Ley 44 de 1993, tiene como uno de sus principales y esenciales objetivos recaudar los derechos de autor de sus afiliados o socios, como se les quiera llamar. En consecuencia, se erige como uno de sus principales objetivos que sea precisamente recaudar los dineros en mención. De igual, está determinado que la resolución 206 del 10 de agosto de 2012 efectivamente suspendió a quien ejercía la facultad de gerente y a toda la asamblea, ¿no? Y a los órganos directivos también de la misma empresa
dejado únicamente la Asamblea General. Y allí, en esa resolución, se le entregó las facultades al señor Andrés Espinosa Pulecio, todas juntas, de gerenciar la empresa, de... no le digo la otra, doctor. Gerenciar la empresa. Son las tres. Bueno, tenía todas las facultades de los órganos directivos de la empresa. Algo que por virtud de la misma ley 44 de 1993, artículo 20, estaba expresamente prohibido. No se podía mantener en cabeza de un solo órgano, de una sola persona, las tres condiciones en las que se le revistió y se le arropó al señor Apulecio, Espinosa Pulecio, de esa condición. Entonces, por ese solo lado, mal podía el representante legal en mención celebrar un contrato para hacer precisamente lo que la ley le otorgaba y solamente le asistía a la sociedad Saico, creada específicamente para esa gestión. No podía ser delegada en persona alguna. Además, ya está establecido, como usted dijo, que rebasó los 200 salarios mínimos legales, en tanto que la cuantía del contrato, sea mensual o sea por los 5 años, lo rebasa en exceso. Y en atención a que la ley es la que dispone qué facultades o funciones es la que ejerce Saico, podía ejercer Saico, necesariamente se rebasa y se extralimita el objeto social de la sociedad, y el representante legal obviamente así lo concluye, llegando en esos dos cosas, por esos dos caminos, llega a la inoponibilidad de ese acto o contrato en relación con Saico. La razón es sencilla. El representante legal, obviamente, al actuar por fuera de las facultades legales establecidas por los estatutos y por la Asamblea General, obviamente rebasó en demasía los 120 billones que en ese momento le decía, y cae el asunto en la inoponibilidad, como ya dije. Inoponibilidad que obviamente puede presentar la sociedad Saico, tal como lo tiene sentado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de febrero de 1971, que dice que a quien incumbe impetrar la inoponibilidad de los actos en virtud de los cuales el representante dispuso abusivamente los derechos del representante es precisamente a este. Tratándose de sociedades, la petición de inoponibilidad de los actos abusivos de su representante le corresponde impetrarla a la sociedad, no a sus socios individualmente considerados, enunciado que se desprende como corolario necesario del fenómeno de la personificación del ente social. Así lo dispone el artículo 98 del Código de Comercio, al determinar que la sociedad, una vez conformada, constituye un ente jurídico totalmente diferente. En consecuencia, al no actuar dentro de los límites trazados por la ley y los estatutos, el contrato que hizo el señor o celebró el señor Apulecio en nombre de Saico necesariamente deviene en inoponible por los dos aspectos: rebasamiento del límite de la cuantía que le estaba permitido en las facultades y extralimitación del objeto social de la sociedad. Por igual, si esos dos elementos o circunstancias no le dan pie para que otorgue la inoponibilidad que viene deprecada, le suplicamos, como ya viene dado en la demanda, que se determine que la nulidad absoluta del contrato, ya atendiendo a lo que dice la Corte Suprema de Justicia
cuando dice: en consecuencia, hállase estructurada la nulidad absoluta o relativa, según si la primera se origina por falta o licitud del objeto y por ausencia de determinadas solemnidades, y la segunda por vicios del consentimiento, por incapacidad relativa. También si es celebrado por persona relativamente incapaz o es consentido por error o fuerza. Sabemos que la capacidad de la sociedad está restringida a su objeto social. Necesariamente entonces tiene una capacidad restringida la sociedad, y si el representante legal desborda esas facultades o ese objeto social mejor, necesariamente puede caer en nulidad absoluta. En este momento sustituyo el poder, doctor, para que prosiga el doctor Carlos Castro Fresneda en lo que tenga relación con él. Atendiendo el artículo 13 del Código General del Proceso, se tiene por establecido que las normas procesales son de orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento, lo que se debe armonizar con el artículo 228 al 230 de la Constitución. Sea lo primero, enfatizar que no es posible estudiar la demanda de reconvención porque al folio 241 del cuaderno 2, por auto del 1 de noviembre del año 2016, se inadmitió concediéndole 5 días para subsanar. Notificación que se hizo por estado 089 el 3 de noviembre del año 2016. Lo que quiere decir que no se contabiliza el 3 de noviembre del 2016, que fue un jueves, siendo el primer día el viernes 4. No se contabiliza sábado 5 ni domingo 6. Segundo día lunes 7, tercer día martes 8, cuarto día miércoles 9 y quinto día lo fue el jueves 10. Pero la demanda subsanada fue radicada el 16 de noviembre al 9º día, 4 días después de los 5 que tenía. Así el juez se haya equivocado admitiendo esa demanda de reconvención, no habiendo subsanada dentro del tiempo de los 5 días que le otorgó, y que no se recurrió a la determinación ni se pidió ampliación de ninguna clase, ese error debe ser remediado en esta oportunidad. Luego, en cuanto a la demanda principal, solicito la prosperidad de absolutamente todos los hechos y las pretensiones que se reclaman, resaltando que hubo una extralimitación de funciones, así no haya sido objeto de debate administrativo por parte de derechos de autor, porque es cierto que intervino a la sociedad demandante, pero la derechos de autor fue la que aprobó los estatutos de SAICO, y allí en los estatutos está muy claro, adecuándose a la normatividad que tiene que ver con las leyes de derechos de autor, que no puede existir facultades acumuladas en un solo miembro. Para eso existe un consejo de administración, un comité de vigilancia y el gerente general. Pero derechos de autor, con la resolución, se extralimitó al asignarle cargo de gerente general a Espinosa Pulecio, pero al mismo tiempo lo encargó de la Junta Directiva, de la Presidencia del Consejo Directivo y al mismo tiempo del Consejo de Administración, contrariando las normas legales y por ende las constitucionales. Por eso, de suma importancia, solicito tener como base de los alegatos de conclusión el concepto que dio el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra, donde es muy claro en ese sentido que no es necesario ni siquiera alegar la nulidad absoluta, simplemente no existe el contrato. Y bueno, ahora, en cuanto a la demanda de reconvención donde se pide el incumplimiento del contrato y en las excepciones que formula la demanda principal, debe desestimarse por las siguientes razones. La primera, en los hechos de la demanda principal se hizo alusión al proceso ejecutivo del Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá, cuyo audio fue aportado en CD en audiencia el 28 de agosto del presente año. Y un juez
de la República determinó que hubo el incumplimiento mutuo del contrato. Luego hay una cosa juzgada que no puede revivirse ahora con este proceso. En segundo lugar, ese mismo incumplimiento de contrato es el que se está debatiendo en un tribunal de arbitramiento, pero se cometió un error cuando el señor juez 31 civil del circuito respondió al tribunal de arbitramiento que era cierto que existía un mismo contrato como base de las dos jurisdicciones, el 758, pero que no había coincidencia en cuanto a haberse reclamado incumplimiento. Pero ahorita es el momento de revisar, porque efectivamente sí se reclama el incumplimiento en las excepciones que propone la demandada y demandante en reconvención, donde enfatiza sobre el incumplimiento. Por esto es de suma importancia tener en cuenta para los efectos del antiguo artículo 306 del procedimiento civil y ahora recogido en el Código General del Proceso, que en los alegatos de conclusión puede hacerse énfasis sobre ciertos aspectos que no hayan podido ser tocados o omitidos en las demandas. Como existe la prueba documental, el CD, sobre esos incumplimientos mutuos de contrato debatido el 758, debe tenerse en cuenta para este momento de la sentencia que a usted le corresponda dictar. Y lo de la cuantía también fue reconocido por la misma Sociedad de Derechos de Autor cuando determinó en la resolución 045 del 2 de marzo del 2015 que efectivamente se superó la cuantía de los 200 salarios mínimos, que el señor Espinosa Pulecio tampoco cumplió con su obligación de prestar la caución que obliga a la ley para ejercer la función de gerente general provisional de SAICO, porque dejó desprotegida a la sociedad, no solo a la sociedad como persona jurídica, sino a la sociedad colombiana, porque ese manejo de dineros es de control estatal y por eso se permite el control constitucional y legal por parte de derechos de autor. Entonces, si en los estatutos se determinó que el gerente general tiene unas funciones, que ese gerente general lo nombra el consejo directivo y que el consejo directivo tiene unas funciones de control y vigilancia, amén de las que tiene la Junta de Vigilancia propiamente dicha, no puede ser subsanado de ninguna manera un contrato que superó, quebrantó las normas legales que regulan los derechos de autor y superó también los estatutos de la sociedad SAICO, al superar los 200 salarios mínimos legales vigentes, y que no puede reunirse en una sola persona la función de gerente general, la función de consejo directivo y la función de junta de vigilancia, porque sería lo mismo que el señor presidente de la República asumiera las funciones del Senado, de la Cámara, y también se asumiera las funciones de la Corte Suprema de Justicia, para no tener quien lo controle. Por eso se dice, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Al alcalde quién lo ronda? No, pues están los estatutos, y esos estatutos no son ajenos a derechos de autor porque esa es la entidad que los aprobó y la que ejerce el control sobre los estatutos, y por eso vino la intervención de SAICO nombrando ilegítimamente, extralimitándose a ese señor Espinosa Pulecio. Lógico que no se demandó administrativamente, pero eso no implica que no se pueda reclamar en cualquier momento la revocación directa de ese acto administrativo por haberse extralimitado. Y el señor juez en este momento es el llamado a mirar sobre la legalidad del contrato. Usted al mirar la legalidad del contrato va a entender si puede surgir a la vida jurídica o no. Como no puede surgir a la vida jurídica, no hay que tomar el tema de los incumplimientos del contrato, pero sí la inoponibilidad del mismo, como lo ha determinado la doctrina y la jurisprudencia. No es necesario que nos ahoguemos con una serie de escritos o debates en alegaciones, no, es de simple aplicación de las normas constitucionales, las normas sustantivas, para que no pueda
calificarse en ningún momento, ni siquiera a la luz del artículo 1602 al 1618 del Código Civil, de que el contrato es ley para las partes y que solo puede ser invalidado por mutuo acuerdo o por decisión judicial. Pero el juez queda relevado cuando ese contrato, en la interpretación que debe darle a la luz de las normas de derechos de autor y de los estatutos, vemos que hubo la extralimitación en cuanto a los salarios mínimos. Por ese solo aspecto debe caerse. Pero lo mismo al no existir un control por parte de SAICO ni sus organismos directivos, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, para haber vigilado si el contrato celebrado 758 se adecuaba a los postulados de los estatutos y a las disposiciones legales. Lógico que somos humanos y por ende susceptibles de equivocarnos. Hubo una actuación muy acelerada en el señor representante del Departamento Jurídico de SAICO, porque se inicia una investigación el 2 de agosto y el 12 ya está tomando las medidas precautelativas, suspendiendo al Consejo de Administración, suspendiendo a la Junta de Vigilancia, suspendiendo al gerente general para que todas las funciones, que son 3, quedaran en uno solo, convirtiéndolo en un dictador. Por eso, con el debido respeto, reclamamos al señor juez que no se califique el contrato 758, sino que, como se cae por las razones jurídicas, entre únicamente a considerar el aspecto de la inoponibilidad, pero en todos los casos imponiendo la condena en costas a la parte pasiva, sin perjuicio de las implicaciones penales que reclamamos en la audiencia del 28 de agosto, cuando el representante legal de la parte pasiva faltó a la juramento del juramento al haber negado que existía ya una decisión sobre incumplimiento del contrato por parte del Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá, donde inclusive de manera oficiosa ordenaron investigarlo por fraude procesal y otras conductas. Como ahora vuelve a incurrir en lo mismo, al haber faltado al juramento y ha logrado inducir en error y engaño al juzgado, entonces es merecedor de que se aplique el artículo 417 del Código Penal en armonía con el artículo 66 y 67 del procedimiento penal, pero sin dejar de lado las responsabilidades patrimoniales consagradas en el Código General del Proceso y que deben estar a cargo de la parte demandada junto con sus apoderados, porque es evidente. Gracias, señor juez, muy amable. Escuchamos ahora la parte demandada. Gracias, su señoría. Lo primero que debemos entender es que la demanda primigenia promovida por la Sociedad de Gestión Colectiva SAICO tiene como propósito que su despacho decrete su nulidad, fundamentada en que el señor Andrés Espinosa Pulecio, gerente de la sociedad SAICO, no contaba con las facultades para la suscripción del contrato 758 del 2013. Suscrito entre SAICO y Servintec, hoy día Copyright Collectors SAS. Y aunado a ello indican que de esta forma se estaría desnaturalizando el objeto social de SAICO y también cuestionando el objeto social de mi representada, entre otros argumentos que emplean para el desconocimiento del contrato. Pero para ello y a lo largo del proceso se logró demostrar que dichas pretensiones, tanto principales como subsidiarias, no tienen vocación de prosperar, teniendo en cuenta, primero, que la sociedad de gestión colectiva SAICO fue objeto de intervención por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, entidad esta última que goza de las facultades para tomar medidas de control a fin de garantizar el derecho colectivo que la misma administra, de tal suerte que como consecuencia de ello, mediante la resolución 206 del 2012, intervino a SAICO y en consecuencia nombró al señor Andrés Espinosa Pulecio con las facultades de gerente general,
presidente del Consejo Directivo y Consejo Directivo. Lo que significa que dicho nombramiento emanado por la Dirección Nacional estaba plenamente validado, produciendo sus efectos jurídicos. Así las cosas, desde ya el argumento de Saico pierde asidero jurídico y fáctico al tratar de evadir sus obligaciones, indicando la posible existencia de nulidades. Y sin dejar pasar por alto, es importante resaltar al despacho que posteriormente el Consejo Directivo en propiedad nombró al señor Andrés Espinosa Pulecio como gerente general, a quien le ratificó todas sus actuaciones como gerente interventor. Hecho que se demuestra en el plenario con las resoluciones proferidas por la misma Dirección Nacional, en especial la 045 del 2015, la cual me permito citar, y dice así, que para el año 2015 la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en resolución 045 del 2 de marzo del 2015, abre comillas, por la cual se decide una investigación en contra del señor Andrés Espinosa Pulecio en su condición de gerente general de Saico, con facultades de consejo directivo y presidente del consejo directivo de Saico. A pesar que el señor Espinosa no se encontraba inscrito en el libro de inscripción de dignatarios de la Sociedad de Gestión Colectiva de la Dirección Nacional en el encargo de consejo directivo, resalto, en ejercicio de las facultades otorgadas por la resolución 206 del 2012, se encontraba legitimado para ejercer todas las prerrogativas contraídas por dicho órgano colegiado, y a su vez le eran exigibles la totalidad de obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias asignadas a su competencia. En esa misma resolución, la Dirección Nacional señaló en relación con el contrato suscrito por el señor Andrés Espinosa Pulecio en calidad de representante legal de Saico con la empresa Servintec, y dice, abro comillas, ahora bien, otro aspecto relevante y que fue objeto de análisis por este despacho es el relacionado con la cuantía del contrato, en aras de determinar si el entonces gerente general, señor Andrés Espinosa Pulecio, contaba con la autorización del Consejo Directivo en el evento de que la cuantía del contrato superara los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sobre dicho tema encontró que el citado contrato no tenía una cuantía determinada, pero en razón de que se había pactado un pago equivalente al 12,25% sobre el valor total de recaudo generado por concepto de comunicación y ejecución de las obras administradas por Saico en espectáculos públicos, radio y televisión, un porcentaje del 6% y del 20% por cobro prejudicial y un porcentaje entre el 25 y el 30% por cobro judicial. De esta dirección pudo establecer el valor promedio de la cuantía del contrato basado en los siguientes aspectos. Perdón un segundo. Y continúa. De conformidad con lo anterior expuesto, se pudo determinar que solo con el valor totalizado en pagos efectuados a Servintec SAS para el mes de mayo, como remuneración del contrato celebrado, esta sobrepasa el tope autorizado al gerente general de la sociedad establecido en el literal Q del artículo 5 en relación con la celebración de contratos, toda vez que supera los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo que de conformidad con los estatutos significa que se requiere autorización del Consejo Directivo de la sociedad para su celebración. Y es de recordar que el señor Espinosa Pulecio ostentaba, además del cargo de gerente general de la sociedad, las facultades de Consejo Directivo, por lo que puede decirse que tenía una autorización tácita para la celebración del citado contrato, cumpliendo entonces la disposición estatutaria exigida. No obstante, se evidenció que mediante acta 19 y 20 del 2013, cuaderno 4, folios 522 a 549 y cuaderno 1, folios 11 a 40 respectivamente, que existe una ratificación de las actuaciones así, y abre comillas,
abro comillas. El gerente general de Saico procede a solicitar autorización al Consejo Directivo a efectos de que se ratifiquen todas las actuaciones y contrataciones que ha realizado la gerencia general, en cuyos casos ha excedido la cuantía prevista en las actuales normas internas administrativas de Saico. El Consejo Directivo observa que todas las actuaciones realizadas por el gerente general cuentan con los debidos soportes, razón por la cual convalida y ratifica todos los contratos y decisiones adoptadas desde la fecha de entrada en funciones del cargo de gerente general, esto desde agosto del 2012. Por lo que se concluyó que respecto de la firma del contrato con Servintec por parte del gerente general de Saico, se contó con una autorización del Consejo Directivo de la sociedad y en esa medida no se vulneraron las disposiciones contenidas en el artículo 5º, literal Q, de los estatutos sociales. Cierro comillas. Aquí es importante resaltar, señor juez, que la Dirección Nacional de Derechos de Autor, previamente al proceso que hoy nos ocupa, se encargó de examinar los temas aquí debatidos, tales como la capacidad del señor Espinosa como representante legal para suscribir el contrato, revisó que el objeto social de la sociedad Servintec contrato, entre otros temas, cuestionado por Saico, siendo estos temas ya juzgados por una entidad competente en la materia, dado que mi representada es un tercero de buena fe. En consecuencia, esta ratificación expresa y tácita, como lo efectuaron, subsanó en gracia de discusión cualquier tipo y posible nulidad aquí debatida. De ello se probó no solo con la documental que reposa en el expediente, sino de ello se dio fe en el interrogatorio de parte al señor representante legal, señor Ahumada, a quien al momento de ratificar dichos documentos, tanto el despacho como su apoderado manifestaron que dichos hechos estaban demostrados dentro del proceso con las pruebas documentales. En segundo lugar, llama la atención a esta representación que la sociedad de gestión colectiva se contradice en todo lo actuado, porque de una parte se hace un desconocimiento del contrato, como lo pretende presentar por una posible nulidad en el proceso aquí, que aquí nos trae, y por otro lado la misma entidad que conocía de la existencia de este proceso acude a mecanismos para la terminación del contrato, como bien se aportó en la documental una carta de terminación del contrato, lo que ello denota que estas conductas palmarias se contradicen, de suerte que si la misma remite una comunicación terminando un contrato por argumentos de un contrato que mi representada advirtió no compartía, ello significa que para ese momento el contrato 758 del 2013, el cual insisten en desconocer, sorpresivamente tiene efectos jurídicos para ellos, al punto de enviar una misiva terminando el mismo contrato. Este es otro motivo y una razón no solo fáctica, sino jurídica, en que el contrato 758 del 2013 no tiene ni tuvo vicio alguno en su celebración. De lo anterior, lo que se evidencia es que precisamente lo que la Sociedad de Gestión Colectiva Saico solo tenía una pretensión en general y era eludir y desconocer sus obligaciones frente al contrato. Entre esas, al vulnerar notoriamente la cláusula de exclusividad pactada, y como ello lo confesó el representante legal de Saico, al conocer de dicha cláusula e indicar que el recaudo lo vienen realizando ellos directamente. Otro hecho que a lo largo del proceso también se probó como fueron sus actuaciones encaminadas a obstaculizar la ejecución del contrato, como por ejemplo, advertir a la Alcaldía de Bogotá de que se abstengan de realizar actividades de recaudo con Servintec. Como quedó demostrado y prueba que obra en el expediente, indicar a los recaudadores de Servintec que no remitieran información alguna a Servintec,
desconociendo que era Servintec el nuevo contratante, dado que dentro de las obligaciones de SAICO se encontraba la cesión de dichos contratos, los cuales se realizaron y siguen vigentes actualmente. En otras actuaciones, como la que hoy nos ocupa, que siempre estaban encaminadas a eludir sus obligaciones respecto del contrato 758 del 2013. Ahora bien, respecto de lo concerniente a la demanda formulada de reconvención, es necesario precisar que en el entendido en que cualquier nulidad nunca existió, que desde el inicio del contrato 758 del 2013 fue de conocimiento de su ejecución, fue de conocimiento que su ejecución inició, tanto así que para los primeros meses se efectuaron los pagos correspondientes. Tanto es así que la misma resolución 045 resaltó, y abro comillas, de conformidad con lo anterior expuesto, se pudo determinar que solo con el valor totalizado en pagos efectuados a Servintec SAS para el mes de mayo, como remuneración del contrato celebrado, esta sobrepasa el tope autorizado al gerente general de la sociedad, establecido en el literal Q del artículo 5 en relación con la celebración de contratos, toda vez que supera los 200 salarios mínimos mensuales legales mínimos vigentes. Lo que de conformidad con los estatutos significa que se requiere autorización del Consejo Directivo de la sociedad para su celebración. Esto se trae a colación para demostrar que el contrato efectivamente inició y se hicieron sus pagos, como así lo verificó la misma Dirección Nacional de Derechos de Autor. Y aunado a ello, se debe advertir que la sociedad que represento demostró prestar el servicio por conducto de sus recaudadores en el sentido de ser un contrato de carácter exclusivo para dicho recaudo, y que la sociedad SAICO solo despliega conductas encaminadas a estorbar las actividades de Servintec SAS, sin lograr estorbar la ejecución y que este último cumplía a pesar de los intentos fallidos de SAICO. El cumplimiento de la ejecución del recaudo y su incremento se prueba a través de la prueba por informe, con el fin de acreditar el recaudo efectivo mensual que venía ingresando a las arcas de SAICO, producto de la gestión por los recaudadores de Servintec y su administración. Porque acá no se puede olvidar ni desconocer que los recaudadores fueron cedidos y continúan produciendo efectos de recaudo por cuanto a la fecha no ha sido revocada la cesión. La revocatoria de cesión requiere mutuo acuerdo entre Servintec y cada uno de los recaudadores, como lo indica el contrato 758 del 2013. Por ello es importante señalar que la sociedad SAICO incurrió en falso testimonio al callar totalmente con la solicitud de la prueba por informe decretada por su despacho en auto de fecha 26 de abril del 2017, de la cual solo obra en el expediente comunicación del revisor fiscal, quien indica que no se ha permitido el acceso a dicha información para dar respuesta, hecho que la mala fe con que la sociedad SAICO ha venido actuando, al ocultar información relevante para el proceso y que en consecuencia se le debe aplicar la sanción correspondiente con lo establecido en el artículo 267 del Código General del Proceso, por ser un caso análogo en el que es evidente la renuencia de la sociedad SAICO, quien no suministró la información para la prueba por informe, y resaltar que dicha información, al estar en la cabeza de SAICO, era esta sociedad la que debió aportar, dado que el contrato 758 del 2013 estableció que el recaudo se debía consignar directamente en las cuentas bancarias de SAICO, y esta en consecuencia certificar los valores recaudados. Por ello solicitó a su señoría tener en cuenta el régimen procesal establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso,
ello sin olvidar que Saico no colabora con el proceso, como por ejemplo insistió en el requerimiento de la prueba testimonial del señor Andrés Espinosa y por ello se comprometió en radicar el oficio de citación del mismo. Sin embargo, no fue retirado por el apoderado de la parte extrema, quien en la audiencia fue designado para dicho trámite. Agregado a ello, el despacho en el mismo modo tendrá que sancionar las conductas temerarias y de mala fe, las cuales se encuentran consagradas en el artículo 79 del Código General del Proceso, desplegadas por la sociedad Saico y sus apoderados. Hecho que es plenariamente cierto es que la sociedad que represento le asistía al derecho de recaudar de manera exclusiva conforme en el contrato lo pactaron, siendo el contrato ley para las partes, y por ello me permito hacer referencia a un caso análogo en el que el Club El Nogal inició su recaudo por cuenta propia durante la vigencia del contrato de recaudo exclusivo que tenía suscrito con el Banco del Pacífico, y que en dicho proceso fue condenado el Club del Nogal por haber recaudado por cuenta propia los dineros que contractualmente le asistían recaudar al Banco del Pacífico. Dicha referencia se toma del laudo arbitral entre la Corporación Club El Nogal y Banco del Pacífico en liquidación de fecha 26 de junio del 2003 del Tribunal de Arbitramiento de Bogotá, integrado por los árbitros Carlos Esteban Jaramillo Schultz, presidente, Gilberto Peña Castrillón y Jorge Suescún Melo, en la Secretaría Fernando Pavón Santander. En suma, de todo lo probado y argumentado con la contestación de la demanda, las pruebas recaudadas, su señoría queda plenamente probado que ninguna de las pretensiones tiene vocación de prosperar y serán llamadas al fracaso las mismas, dados que no solo por las razones expuestas en estos alegatos, sino que las conductas de los representantes de Saico han sido de mala fe, al siempre pretender dilatar el curso normal del proceso, sino al faltar a su deber como administradores en poner en riesgo el patrimonio de la sociedad de más de 6.000 afiliados, al pretender estorbar de manera caprichosa e injustificada la ejecución del contrato 758, siendo ellos los únicos responsables de los efectos de sus conductas y actuaciones, sin criterio ejecutivo que salvaguardie el patrimonio de la entidad. Y es por ello que compartimos entonces las actuaciones de intervención que en su momento la Dirección Nacional realizó y que a la fecha persisten, como es el caso de la resolución número 020 del 28 de enero del 2015, por medio de la cual se somete a control a Saico, dado que el comportamiento de sus administradores para con la sociedad denota la falta de idoneidad y capacidad para administrarla, y por eso es deber del Estado constantemente intervenirlos y sancionarlos por sus actuaciones. Entre estos últimos, si me quedan unos minutos, es de resaltar la multa que la Superintendencia de Industria y Comercio impuso a la entidad por valor aproximado de 1.378.000 millones, y aquí pregunta, ¿estos valores son pagados con el patrimonio de los más de 6.000 afiliados a la entidad? ¿Son ellos quienes deben responder por la posible administración desleal de sus órganos de administración? Es por eso que han pretendido obstaculizar la ejecución del contrato 758 del 2013, que tenía como finalidad aumentar el recaudo y realizarlo trazable con el fin de que todos los afiliados aumentaran su recaudo y tuvieran la claridad de dónde provenían y a qué afiliados les correspondían. ¿Será que dichas actividades encaminadas un segundo, por favor. A la transparencia en el recaudo era lo que les estorbaba al punto de torpedear todo el tiempo, como hoy lo hacen y lo siguen haciendo con la presentación de diferentes acciones judiciales, como hoy cursan el Tribunal de Arbitramiento de Bogotá, en el que pretenden reclamar la suma aproximada de 26.000 millones por posibles perjuicios
y aquí se contradicen nuevamente al pretender reclamar perjuicios por esta cifra respecto de un contrato que para ellos pregonan es nulo. Y también ante el Juzgado 12 Civil del Circuito diligenciaron un pagaré por la suma exorbitante de 50.000 millones sin probar incumplimiento por esos valores. Esto, su señoría, es una burla no solo para la sociedad que represento, sino para el sistema judicial en general, en el que de manera desproporcionada se encuentran desgastando a la justicia, porque gozan de una posición económica que les permite hacerlo sin realmente contemplar que estas múltiples actuaciones afectan directamente el bolsillo de los más de 6.000 afiliados de SAICO, quienes en su gran mayoría dependen económicamente de su actividad artística. Así las cosas, su señoría, le solicito se denieguen las pretensiones de la sociedad SAICO y en consecuencia se acepten las pretensiones de la demanda de reconvención. Muchas gracias. Bueno, escuchados los alegatos de conclusión, el despacho convoca a las partes y sus apoderados para el día de mañana a las 11 de la mañana para efectos de emitir el fallo, ¿sí? Mañana hay una audiencia en el juzgado 12. Ajá. ¿Puedo no venir yo a la audiencia? Sí, no, las partes ok. ya no se requiere su presencia, lo importante es que estén los apoderados nada más. Les recuerdo, mañana 11 de la mañana les ruego averiguar primero en el juzgado la sala que nos asignarán. ¿Sí? ¿Me iba a decir algo, doctor? Artículo 373 del Código General de Proceso le impone a usted la obligación de dictar sentencia en la audiencia. Lo va a hacer el día de mañana, pero hoy por lo menos debe decir el sentido del fallo. Ah, claro, no se trata de emitir sentencia por escrito, no es que se va a dar el sentido del fallo hoy y se va a emitir sentencia por escrito, que es otra hipótesis diferente. Estamos en la hipótesis del receso de 2 horas, lo que pasa es que debido a lo avanzado de la hora, el receso de 2 horas se pasaría de la hora en que concluimos labores, que es a las 5 de la tarde, razón por la cual la dejamos para mañana a las 11 de la mañana. No lo hacemos más temprano porque tengo otra audiencia programada para las 8 de la mañana. Y mañana tenemos tanto el abogado principal como el suscrito en Cartagena audiencias. En Cartagena, pero pueden acudir el abogado sustituto. Sí. Bien. Bueno, de esta manera damos por concluido. Gracias.